Hola, espero que estén muy bien. En este video simplemente quería hacer una nueva review de este Smart TV 4K LG OLED A1, el cual es un modelo del 2021, pero que todavía se comercializa en este 2022. Y hago este video porque algunas personas se preguntan si aún vale la pena comprarlo en este año o conservarlo para próximos años, 2023 en adelante. Y de una vez digo que sí, es un muy buen televisor. Y lo primero que quiero aclarar es lo que ya aclaré hace unos días atrás, y es que ni este OLED A1 ni ningún otro televisor con tecnología OLED sufre del efecto de Black Crush. Quiero decirles que la cámara con la que grabo a veces en algunas escenas en los televisores OLED le cuesta como representar bien lo que uno vería aquí en la vida real en cuanto a fondos cuando hay mucha oscuridad en ellos. Pero quiero que analicen esta escena. Esto es lo que a veces pasa con la cámara, a veces le cuesta como focalizar bien y se enfoca, valga la redundancia, en que se vea mejor lo que está al frente de determinada escena, dejando de lado el nivel de detalle del fondo. Pero en la vida real no sucede el hecho de que en esas partes con sombra al fondo no se vea detalles, porque de hecho se ve muy bien. Ustedes pueden notar, por ejemplo, aquí, así es como se ve como tal en la vida real. Así es lo que ustedes van a experimentar con sus ojos, sea cual sea el modo de imagen que utilicen en este televisor OLED o en otro televisor OLED actual. Por lo menos los que he revisado, el B9, el CX, el C1, el C2, el A2 y este A1, en ninguno de ellos he llegado a experimentar eso que se conoce como Black Crush, y eso que este OLED A1 es hasta ahora el televisor con tecnología OLED que menor brillo tiene, el que he analizado que tiene menor cantidad de brillo. Aún así, la experiencia de alto rango dinámico es muy buena, porque para el alto rango dinámico tiene una cantidad de brillo suficiente para que la experiencia sea realista, que es lo que uno busca con el alto rango dinámico. Además, el contraste en los televisores OLED es infinito porque simplemente logran colores negros perfectos en caso de así requerirlo. Y además este televisor soporta HDR10, HLG y también Dolby Vision como tecnología de alto rango dinámico, lo cual es genial. Otra pregunta que surge actualmente es ¿qué tal es este televisor para ver partidos de fútbol teniendo en cuenta el próximo Mundial de Fútbol? Y me parece que es genial, cumple muy bien con los tres aspectos principales que les recomiendo a la hora de escoger un televisor para ver fútbol o deportes en general. El primero es que el efecto de pantalla sucia que tiene es muy poco perceptible, si bien se puede notar un poco con un fondo gris, por ejemplo. Ya a la hora de ver contenido donde en pantalla prima un color en un gran porcentaje, por ejemplo un partido de fútbol, en este caso el color verde, ese efecto de pantalla sucia simplemente no se va a notar, así que por ese aspecto está muy bien. Lo otro es que en cuanto a manejo del movimiento, al ver por ejemplo contenido a través de codificadores de TV cable o a través de aplicaciones de streaming como por ejemplo Star Plus, es muy bueno. Tiene el parámetro TrueMotion que le ayuda a decrecer considerablemente el efecto conocido como vibración o judder. Y el otro aspecto es el escalado de imagen. Eso también depende, por supuesto, de la fuente. Como muchos de ustedes ya saben, yo aquí en mi hogar tengo contratado la televisión por cable con la compañía Claro, y su decodificador, por lo menos en mi caso, ofrece señal en 1080i, que no es lo mejor, no se compara a un 1080p, pero tampoco es tan terrible como un 720p, pero por lo menos es muy decente. Y en este televisor se comporta bien, simplemente que no les muestro resultados porque por efectos de copyright con los canales de televisión es un poco más estricto. Y también se comporta bien a la hora de ver, por ejemplo, partidos de fútbol a través de Star Plus. Entonces sí, es un muy buen televisor para ver deportes, para ver fútbol, para el próximo Mundial de Fútbol. Sin embargo, no es la mejor opción para un cuarto que reciba, por ejemplo, cuando lo ubiquen, por ejemplo, a contraluz, porque como no tiene una alta cantidad de brillo, pues muy probablemente esos reflejos provenientes de las ventanas sí que se pueden notar y puede ser algo molesto. Pero si lo ubican, por ejemplo, al lado de una ventana, no van a sufrir porque la luz no le va a entrar directamente, a menos de que de pronto en su habitación sí le entre directamente, lo cual es algo que pasa muy raro. Pero si sí pasa, pues les toca sí o sí irse por un televisor de gama más alta, ya sea un OLED, por ejemplo, C2 o un G2, o simplemente un Neo QLED que tiene una más alta cantidad de brillo y sí que les va a ayudar a contrarrestar mejor esos reflejos.
Ahora bien, en cuanto a los ángulos de visión, este televisor es muy bueno, tiene amplios ángulos de visión, con lo cual es una muy buena opción para ver partidos de fútbol, por ejemplo, con muchas personas, familiares o amigos que deban sentarse alrededor de su pantalla, porque los colores no van a perder tanto volumen y no van a lucir tan blanquecinos, lo cual me parece genial. Y por supuesto, en cuanto a colores, el televisor hace un muy buen trabajo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. La verdad es que aquí yo no tengo quejas al respecto. En cuanto a sonido, el televisor también es muy bueno, no es perfecto, no muestra la experiencia más envolvente y sí que se puede llegar a notar algo de distorsión cuando suben el volumen a su máxima capacidad y hay muchos bajos en la película, pero eso pasa en casi todos los televisores, aún en algunos de gama alta. Pero como tal tiene buena potencia, buena fidelidad, buenas frecuencias, entonces en cuanto a sonido está muy bien, pero aquí les dejo una pequeña prueba para que se puedan hacer una idea. Para el apartado gaming no está mal. Esta prueba la realizo con una Xbox Series X. Aquí pueden ver que el televisor soporta 4K, 1440p, 1080p y 720p. Soporta también Dolby Vision para gaming. Sin embargo, no soporta frecuencias de actualización variables, pero sí soporta por lo menos los 120 Hz, aunque solamente sea hasta 1080p. En 4K y 1440p solamente soporta 60 Hz de frecuencia de actualización o tasa de refresco. Tiene también esta Game Bar que puede ser muy útil, tiene esta cualidad cuando cambian el género de juego cambia la configuración gráfica en cuanto a colores y me parece genial tener esta opción. En cuanto a tiempos de input lag, rinde muy bien tanto en HDR10 como también cuando activan el Dolby Vision, a pesar de que la consola avisa que el Dolby Vision podía aumentar un poco el tiempo de input lag, me parece que en la práctica no es notorio. Así se ve, por ejemplo, este GR5 con la tecnología HDR10. Y así se ve con la tecnología Dolby Vision. HDR10 y Dolby Vision son tecnologías de alto rango dinámico. Sea como sea, en ambos casos me parece que el televisor en cuanto a colores muestra muy buenos resultados. Y en cuanto a manejo del movimiento me parece que también, yo por ejemplo no he notado efecto ghosting. No sé si un cerebro o un ojo gamer extremadamente entrenado pudiera notar algún tipo de ese efecto, pero por lo menos yo en mi caso no lo he notado en todo ese tiempo que he jugado. Entonces, para el apartado gaming no es el televisor más completo, pero tampoco es el más básico. Me parece que es relativamente equilibrado, pero obviamente si quieren algo más avanzado les va a tocar irse por lo menos por un LG OLED S1 o C2 o por un Samsung Mini LED, por ejemplo, o otro televisor mini LED de otra marca, por ejemplo un TCL C825, un C835, o si en sus países se vende la marca Sony, genial. Y en cuanto al apartado Smart, por supuesto, incluye el Magic Remote, que tiene como asistentes de voz el asistente de Google, el Amazon Alexa, el asistente de voz propio de la marca LG. Sin embargo, aquí en Colombia, por alguna razón, no soporta el asistente de Google. No sé por qué, pero creería yo que en otros países sí que lo soporta. La fluidez es muy buena a la hora de abrir aplicaciones, de cargar videos, de saltar de una aplicación a otra. Soporta también la función de compartir pantalla y también la función que se conoce como pantalla superpuesta, pero esta función de pantalla superpuesta solamente es posible cuando, por ejemplo, conectan un dispositivo a algún puerto HDMI del televisor. Es decir, que no es posible, por ejemplo, al tener la aplicación YouTube del televisor abierta, como si, por ejemplo, se puede en televisores LG actuales. Por ejemplo, en el OLED A2 está la función de Multiview, que está mejor optimizada. La tienda de aplicaciones también es muy amplia, es la LG Content Store. No es tan amplia como la Google Play Store, pero puede ser más que suficiente para la gran mayoría de personas.
Cabe recalcar que a este televisor no se le puede instalar la Google Play Store porque el sistema operativo no es Android TV ni Google TV. El sistema operativo de los LG es WebOS. Y en cuanto al navegador de internet, funciona muy bien, pueden reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web y por supuesto también funciona Crunchyroll cuando la abren desde este navegador, y esto lo digo, hago enfoque en ello porque en televisores LG de este 2022 no sé por qué hasta ahora esa página de Crunchyroll no me la permite abrir a través del navegador. Pero en estos modelos del 2021 y creo que también en otros más antiguos sí se puede. Y el calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos es normal, no es tan bajo como un televisor básico, pero no es tan alto como un televisor de gama alta. Sea como sea, la tecnología OLED siempre genera un poco más de calor y consume un poco más de energía, pero es increíblemente buena aún en este televisor de gama de entrada de tecnología OLED. Y listo, ya para terminar, no sé qué piensan ustedes acerca de este Smart TV 4K LG OLED A1. ¿Lo comprarían aún en este 2022? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios, o si ya lo tienen, ¿qué tal les ha ido? Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, en que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima.